Bienvenido o bienvenida a el cuarto Magestudio Te Habla, nuestro podcast de magia para magos y magas, hecho directamente desde la trastienda de Magestudio, que es un lugar metafórico porque en realidad estoy grabando esto en casa, pero queda mucho mejor que me imagines en un entorno maravilloso rodeado de libros de magia y no como estoy ahora rodeado de videojuegos, cómics y un Cooper durmiéndose en la mañana. Antes de entrar al trapo con los temas de hoy, el pequeño momento publicitario, porque seguro que ya sabes que esto sale de una tienda de magia, de Magia Studio, que está en la calle San Mateo 19, que también tenemos una tienda online fantástica en www.magiastudio.com. Tenemos un montón de productos propios y traemos todas las novedades. No todas porque las elegimos mucho y descartamos lo que no nos gusta. Y sobre todo nuestros Magia Studio Secret Files, esa plataforma tipo Netflix en la que puedes aprender toda la magia que necesitas en cualquier lugar, en cualquier momento, un montonísimo de contenido, todo disponible desde el primer momento, desde cosas fáciles a cosas extremadamente complejas, hechas en máxima profundidad. Además tengo muchas ganas porque ya me estoy metiendo muy a fondo en el estudio de Slidini que verá pronto la luz en mis amados y queridos Secret Files. Y ya con eso voy al tema de hoy, que esto es importante. Hoy te voy a hablar de un estudio al que llevo dedicando mucho tiempo y que me está cambiando un poco la forma de ver la magia y espero que sea para bien, aunque ya sabes que en estas cosas al final en los planos teóricos a veces nos enrollamos y nos perdemos. Yo siempre pienso, y esto lo voy a decir un poco antes de todo, que la idea de teorizar a mí me resulta muy interesante y es una de las cosas que más me atrae de la magia, ¿no? Siempre vemos esa diferencia entre el mago teórico y el mago práctico. Y yo creo que al final el razonamiento doméstico, el pensar, el darle vueltas a la cabeza, es fundamental porque poco a poco nos mueve por dentro. Yo siempre también me lo planteo de la misma manera y es, mientras cuando salga al público se me active todavía el chip de jugar y lo que venga es con una disposición de pasarlo bien, disfrutar del momento y transmitir la magia y consiga que sienta yo la frescura interna de la que quiero disfrutar, que es lo que hace que haga magia, teorizar me ayuda a salir cada día un poco más cómodo, un poco más convencido de lo que hago y me permite no mirar a los lados, no mirarme las manos y relajarme y disfrutar con la seguridad de que al menos estoy haciendo lo mío. Así que hoy te voy a hablar en la primera parte de la magia como juego, según Johan Huizinga, un antropólogo muy interesante del que te voy a profundizar luego, y de la suspensión de la credibilidad y la actitud lúdica o ludicrous attitude, que es una traducción un poco rara del asunto. Después, en la segunda parte, en la que hablamos así un poco de mezclas rarunas de otros temas con magia, te voy a hablar de los tutoriales, como en los videojuegos, no de los tutoriales de magia, sino la parte en el videojuego en la que te enseñan cómo se manejan los controles, aplicado un poco a la magia. Y por último, en esa sección que me guardo siempre al final para poder contar un poco lo que me dé la gana, te voy a hablar de una ideita que está en mi libro Antes de la trampa, la esbozaba de una forma muy pequeña, pero llevo mucho tiempo trabajando en ella desde otras perspectivas. Es una idea con 3 cajitas que yo creo que nos puede ayudar a encontrar otros efectos diferentes y algunos detallitos que le den un poco como de color a nuestros espectáculos. Y ya que ya sabes de qué vamos a hablar hoy, te puedes relajar, hacer lo que estés haciendo mientras escuchas este podcast y preparar porque vamos a ir al lío. Hace tiempo me interesé, a mí me llevan gustando mucho los videojuegos toda la vida, soy un jugón súper grande, ya lo digo una y mil veces, y hace tiempo, de la misma forma que yo creo que es el mismo salto que damos en la magia cuando aprendemos los primeros juegos y ya queremos empezar a profundizar de alguna manera en qué va la magia, entonces ya saltamos a leer algún libro, a empezar a estudiar un poco la teoría, pues viví eso mismo en los videojuegos y en algún momento dado me di cuenta de que llevo jugando a esto unos 20... Tengo 34, unos 28 años, o sea, empecé a jugar como a los 6 años, me regalaron mi primera NES y de ahí ininterrumpidamente hasta hoy creo que tuve todas las consolas, siempre compro las fallidas, pero las suelo ir teniendo. Y en algún momento dado me empecé a interesar en los videojuegos y en el lenguaje que tienen y al final como desde mi perspectiva de mago todo lo termino un poco aplicando al mundo de la magia, que es lo que a mí me interesa, no tanto solo el mundo de la magia, sino al mundo de la narración de ideas, ¿no? A través de distintos formatos, que en el fondo es lo que me gusta a mí mucho. Eden había estado estudiando, por otro lado, un libro que es fantástico de un antropólogo que se llama Johan Huizinga, que escribió en los años 40 y habla sobre el juego. Se llama Homo Ludens, es un libro absolutamente imprescindible, divertidísimo de leer,
que plantea la faceta cultural del juego, ¿no? Y eso a mí me empezó ya un poco a cambiar, es como cuando al final abres una puerta que te lleva a un pasillo, ese pasillo tiene una puerta al final y cuando te das cuenta estás lejísimos del punto de origen, que era un poco entender cómo se construía un videojuego por dentro, pero de repente me encuentro con este señor Huizinga que plantea una teoría de los juegos y nos explica que el juego es uno de los grandes creadores culturales y también lo define en cierta medida y leyéndolo me doy cuenta de que la magia y al menos mi forma de entender la magia cae absolutamente dentro del concepto de Huizinga de juego, que no es simplemente el de echar una partida a algo. Te voy a decir primero la definición de Huizinga de juego, que es muy interesante porque además yo creo que nos acota un poco de qué estamos hablando y eso nos va a venir muy bien. Te la digo literal, bueno, literal en traducción. El juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque comúnmente aceptadas. Acción que tiene su fin en sí misma y va acompañado de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que la vida corriente. Esta definición es fantástica, no hace más que definirnos esa atmósfera mágica que planteaba Ascanio y nos da muchas claves para entender tanto por qué la magia funciona, como cómo podemos crear el entorno perfecto, cómo podemos definir esa situación en la que se produce la magia, ¿no? Yo me doy cuenta de que para mí, en mi forma de entender el planteamiento mágico, tiene que darse esa situación no lúdica de juego en el que hay una partida de algo, vuelvo a decir, sino de que todos estemos jugando, o en las palabras de Huizinga, la tensión, la alegría y la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente, ¿no? De compartir un espacio común, yo con los espectadores, en el que todos estemos jugando o en una suerte de inmersión en la misma realidad paralela en la que todos participemos, ¿no? Eso siempre fue una de mis obsesiones, esa sensación que tengo yo de que en magia de cerca, a diferencia de lo que debía ser normal, yo sobre todo me dedico a la magia de cerca, tenemos construida una cuarta pared teatral súper definida, tenemos un distanciamiento con los espectadores siempre enorme, ¿no? Cuando en realidad, si yo pienso en esas primeras fotografías, en esos primeros dibujos que veo de la magia de cerca de los años 20 americanos, me doy cuenta de que lo que hacen es estar de pie o sentados alrededor de una mesa redonda en la que están el resto de espectadores. Por eso esa primera magia ahora parece un poco rara de ver porque en la distancia habitual nuestra no parece que tenga mucho sentido. Pero en origen esa magia está hecha para poder hacerse prácticamente en una situación medio de cóctel, o pero sentado en realidad, en pequeñas sesioncitas, para que todo el mundo lo pueda ver de cerca y pueda interactuar de una forma muy directa, ¿no? Y claro, esa idea de mezclar el planteamiento de la magia como un juego con esa ruptura de la cuarta pared, a mí me ayuda un poco a entender cómo quiero afrontar yo lo que hago, ¿no? Y la definición de Huizinga me sirve mucho a mí personalmente para entender pasito a pasito las cosas que tengo que tener en cuenta para poder entrar ahí al trapo de lo que quiero hacer y definirlo mejor y hacerlo quizá cada día un poco mejor que el anterior, ¿no? Huizinga empieza diciendo esto, que el juego es una acción o ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados. Y esto es fundamental, está definiendo cualquier tipo de actuación. Aunque hay que pensar que en el caso de Huizinga, tanto la poesía como la guerra, como el acto judicial o incluso la política entran dentro del concepto de juego, porque ya te digo, no implica echar una partida, es un concepto cultural. Claro, que sea una acción o ocupación libre parece que eso no aporta mucho contenido al asunto, pero en el fondo es una parte importante de la definición porque requiere que el espectador al entrar libremente entra ya en un carácter determinado, ¿no? No tiene la obligación de ver algo, con lo cual ya existe esa disposición de entrada en un concepto del que te voy a hablar ahora inmediatamente, que es el círculo mágico, que es la que proporciona la libertad. La libertad es muy importante tenerla en cuenta y en magia muchas veces no nos damos cuenta de que cuando hacemos una magia invasiva, en el mejor sentido de invasiva, ¿no? Que el espectador no puede elegir necesariamente verla porque se encuentra con ella, quizá tengamos que hacer un esfuerzo para que él decida, tome esa decisión formal libre de entrar a nuestro juego mágico. Pero como esto queda muy fuera de lo que quiero plantear ahora, lo dejo ahí simplemente esbozado, ¿no? Lo que sí que me importa es la idea del espacio y el tiempo determinado, ¿no? Porque eso sí que define la actuación mágica y cualquier actuación mágica, ya sea en cualquier entorno, tiene esas definiciones espaciales y temporales, ya sea tomando algo o en una actuación de cerca. Pero la formalización de ese espacio, el tapete, el uso de la mesa, el cambio del tono de voz que marca un inicio, lo que se marque un final, dónde está el espacio escénico, es muy importante y el terreno de juego es fundamental para que el espectador entienda a qué estamos haciendo, ¿no? El conocimiento del escenario es absolutamente fundamental y la idea de definir claramente esa demarcación espaciotemporal es fundamental. A mí me gusta mucho, vamos a la siguiente parte, que habla de las reglas absolutamente obligatorias, aunque comúnmente aceptadas, ¿no? Yo me doy cuenta de que
En la magia nosotros planteamos una realidad alternativa, ¿no? Que se cumple unas premisas diferentes a la de la realidad mundana, porque si no, no tendría esto ningún sentido, ¿no? Simplemente estaríamos haciendo cosas normales delante de una mesa. Puede ser divertido, poético, pero no sería magia porque no tendría ese imposible. Sin embargo, las reglas comúnmente aceptadas van en dos líneas diferentes. La primera es el espectador entiende que hay unas normas de cortesía que son fundamentales en la magia, que para que se produzca la experiencia y la inmersión en el espectro mágico no puede tocar las cartas, no puede interrumpir al narrador, tiene que dejarse llevar y además se producen unas reglas de la naturaleza diferentes, ¿no? Que son las que plantea el mago, pero que tienen que aceptar los espectadores y sobre todo tienen que conocer, ¿no? Muchas veces es importante en un sentido ya un poco acercándome al planteamiento de Gaby, que sean conocedores, que el fenómeno, lo que ocurre, la fuente de la naturaleza que hace que el efecto tenga lugar, debe ser conocida por el espectador para que se pueda agarrar a la ficción que está ocurriendo, ¿no? Imagínatelo de esta manera, en la que nosotros al espectador no le explicamos nada, empiezan a pasar juegos de una forma muy abstracta, no entiende el procedimiento de lo que está ocurriendo, ¿no? Sería como ponerte en un partido de béisbol o un deporte que no conozcas de nada, ¿no? El béisbol sí lo conozco, un deporte que no conozcas de nada, te pusieran en medio del campo y te dijeran, ale, a jugar y a divertirte encima y a disfrutar de la partida, ¿no? Y tú estés siempre corriendo como pollo sin cabeza detrás de lo que ocurre. Así que yo creo que es súper importante que el espectador conozca las reglas de ese universo particular que le estamos planteando y además comparta esas normas formales que ya no son tan difíciles y son más o menos universales porque salvo el tramposo y el aguafiestas, en palabras de Huizinga, que son otros dos personajes suyos, los demás ya saben que no te pueden tocar la baraja, que no te pueden interrumpir, que más o menos la gente se porta razonablemente bien en los espectáculos y que lo entienden. La magia tiene el fin en sí mismo, que es la traslación a un mundo particular y el sentimiento de tensión y alegría y la conciencia de ser otro modo, ¿no? Al final eso no deja de ser más que la entrada en el espacio mágico y en el universo de la magia, ¿no? Huizinga también plantea otra idea que a mí también me resulta muy interesante, que es la idea del círculo mágico, ¿no? Y es el espacio definido en el que las reglas del juego son fundamentales y todo se puede desarrollar siguiendo esa naturaleza paralela, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar a la hora de crear la magia. Tampoco voy a entrar al tema, es que esto tiene muchísimas ramificaciones, de que yo creo que es importante que cuando planteamos ese espacio único en el que ocurre la magia, esa atmósfera mágica, en palabras de Ascanio, tenemos que definir tanto la entrada como la salida, ¿no? Yo hablo mucho de mi herencia de jugar a los videojuegos, que cuando oigo el sonido de Sega o de Electronic Arts, de It's in the Game, yo ya me transporto a ese mundo diferente del juego, ¿no? Y veo magos que lo logran de una forma maravillosa, que al entrar a escena, ¿no? Rubiales, cuando mira fijamente y sonríe, Mario, cuando entra y da la palmada, que consiguen que se sienta esa apertura casi tribal del espacio mágico definido. No voy a entrar ya más en esto porque podría estar hablando horas y quizás sea mejor que vaya segmentando cositas, pero sí voy a entrar en otra idea que ya diverge un poco de esto, pero que es muy importante, ¿no? Tanto en la magia como en la ficción, como en la entrada en cualquier juego, surge un concepto que nosotros tenemos como muy imbuido, que es el de la suspensión de la incredulidad, ¿no? Que es que dejamos en la parte racional fuera a un lado para poder disfrutar del juego, ¿no? Eso es una de las cosas que se producen en los juegos, ¿no? El niño sabe que cuando está jugando al escondite, ¿no? El escondite no sería la mejor ficción, que las reglas que se aplican son diferentes y el tipo asume que las reglas de ese juego son de esa manera y que la realidad cambia y que está asumiendo un rol y entonces se relaja y su sentido crítico deja paso a las reglas del juego impuesto. Sin embargo, también sabe que eso es totalmente voluntario y que en el momento que quiera puede parar el juego y ser consciente de ello, ¿no? Nosotros en magia pensamos mucho en la suspensión de la incredulidad como en el momento en el que el espectador deja de percibir la trampa porque se relaja y simplemente se permite entrar en el universo mágico. Y yo quizá en eso no esté muy de acuerdo, ¿no? En un planteamiento de un juego creo que está bien, en el juego de la magia no es tan adecuado porque la magia siempre requiere, como explica muy bien Tamariz en el arco iris mágico, el choque lógico. El espectador tiene que tener siempre un conflicto lógico porque hay un imposible que se tiene que producir y el imposible solo se puede producir en contraposición a un posible y a la ruptura de las leyes de la lógica que el espectador tiene atentas, ¿no? Steinmeyer lo plantea de una forma muy muy interesante en su libro de Real Secrets of Magic. Creo que esto ya lo pude haber dicho hasta en este podcast o seguramente en YouTube, porque es que lo cuento tantas veces que se me desdibuja el momento y a quien se lo conté, a quien no. Y cada vez que lo cuento me mira como diciendo otra vez está dando la chapa con esto. Él habla de John Neville Maskelyne, no sé si es John Neville, bueno, de Maskelyne y David Devant, que tienen el Egyptian Hall en Londres a finales del siglo XIX y es un momento en el que las producciones teatrales inglesas están en super auge y tienen unos efectos especiales
enormes, ¿no? Pero claro, hacen Peter Pan, hacen cine de acción llevado al teatro y el teatro funciona cuanto más espectacular sea. Estamos en la época previa al auge del cine, claro, luego eso se come ya todo esto. Sin embargo, en esas producciones se ven los hilos cuando Peter Pan vuela y a ellos se les ocurre que la idea fantástica es hacer una producción teatral igual de buena, pero en la que no se vean las trampas, que los efectos se produzcan por pura magia, aprovechando que son unos ingenieros fantásticos. La moraleja de esto es que los tipos hacen la obra y se comen un mojón. No funciona absolutamente nada y al público le da igual que se vean los hilos o que no se vean los hilos. ¿Por qué? Porque se ha producido la suspensión de la incredulidad. En el teatro ya la tienen y ahí también la colocan, que entonces para su cambio en su entrada en el universo mágico no es especialmente relevante que se vean los hilos o no, porque sienten volar a Peter Pan de la misma manera. Esto quiere decir que, claro, que la suspensión de la incredulidad no es buena para la magia, porque es una acción pasiva de relajación en la que abandonamos el espíritu crítico, ¿no? Y eso nunca va a ser bueno para el mago. No deberíamos buscar la suspensión de la incredulidad. Sin embargo, hay otro término que se llama la actitud lúdica, que ese sí que nos interesa mucho más. La actitud lúdica lo que quiere decir es el estado voluntario que nos permite aceptar las reglas de un juego al experimentarlo. Dicho así, puede sonar un poco abstracto, pero lo que hacemos es dar un salto más allá de la idea de la suspensión de la incredulidad. Porque aquí no suspendemos nuestra incredulidad, aceptamos activamente las reglas del juego mágico para poder disfrutarlo. Nosotros tomamos la disposición activa para experimentar al máximo el juego mágico. Nosotros lo que queremos buscar no es que el espectador se abandone al universo en el que toda la magia es posible y no hay todo se produce por pura magia, porque en ese momento el espectador ya no le interesa y además es una cosa muy difícil de conseguir porque es el momento en el que al espectador ya no le importa nada, que sería el que consigue la suspensión de la incredulidad por encima de todo es el mago pop, porque a la gente no le importa pensar que usa compinches, que todos serán hilos, que hay cromas, les da igual, porque van ahí a relajarse y a disfrutar y colocan su suspensión de la incredulidad. Y eso lo sé porque la gente cuando viene a la tienda le pregunto, ¿qué fue lo que más te gustó del Mago Pop? Y dice, me lo pasé súper bien, hablo de profanos, tuve un espectáculo maravilloso, lo que menos, bueno, que había algunos trucos que parecía que usaba compadres, que no sé qué y no sé cuánto, pero ¿eso hace que te lo pasaras peor? No. ¿Por qué? Porque suspendí la incredulidad y fui a pasármelo bien. Nosotros lo que tenemos que buscar es lo contrario. Es que el espectador tenga esa parte lógica, que su parte lógica esté, que las reglas del juego las conozca, que él acepte esa normativa en la que él va a tener que buscar cómo se produce la trampa o el secreto de un juego y no lo va a conseguir, y que va a jugar además con la norma de la ficción que impone el mago para que sea una actitud, puede ser enriquecedora, puede ser divertida, puede tener cualquier condición. Al final, el experimentar el juego, que es lo que plantea esta actitud lúdica, es fundamental y es una cosa que nosotros tendríamos que tener en la cabeza siempre. Que nosotros queremos que el espectador sienta esa cosa de inmersión. Sé que esto puede sonar algo como conceptualmente súper abstracto y que no tiene una traslación práctica, pero yo creo que es fundamental, porque es una cosa de objetivos. Nuestro objetivo no tiene que ser, el espectador tiene que saber siempre que hay ese choque lógico, y en ese caso yo entro muy bien en esa línea, o me gusta mucho esa línea tamariciana en la que de una forma más o menos clara todo el rato está el planteamiento total del choque lógico, porque el espectador lo necesita para disfrutar el efecto. Yo me encuentro en muchos casos de juegos en los que eso se abandona, que el espectador no lo siente. Y lo bueno de esto es que ya lo voy a ir dejando aquí, este concepto, porque esto nos va a entrar muy bien con el punto siguiente en el que voy a hablar del tutorial, que va a enfrentar un poco la forma de llevar esa actitud lúdica a un poco la práctica final en el sentido tamariciano y gaviniano que tanto me fascinan y tan brutalmente potente me parece. Sea como sea, la magia como juego es un terreno interesantísimo. Aquí intenté esbozar un poco las primeras ideas la potencia que tiene de fondo, y yo creo que más adelante seguiremos hablando de algunas otras cosas como las disonancias ludonarrativas, algunos trabajos sobre el círculo mágico que también son interesantes, pero que quede esto ya como ponerme los deberes de seguir hablando de esto más adelante. EA Sports. It's in the game. Como te adelantaba, vamos a hablar del tutorial. A mí me gustan mucho los videojuegos y los videojuegos tienen una particularidad curiosa, que al final luego tiene todo juego, ¿no? En el que nos planteemos que es que hay que aprender a jugarlo. La diferencia es que cuando tú empiezas a jugar a fútbol o a baloncesto, si quieres llamarlo jugar o hacer el deporte o cualquier otra actividad que tenga ese componente, te explican las reglas una vez y a partir de ese momento ya se repiten absolutamente siempre, ¿no? Sin embargo, los videojuegos son experiencias mucho más cortas en el tiempo. Un juego puede durar desde 2 horas en las nuevas duraciones de los juegos indie, que son muy cortitas, a un trillón de horas, si eres de los que le mete ahí a los juegos de Bethesda, al Oblivion o estas cosas, un quintillión de horas, o si juegas online, pues a toda una vida de inmersión absoluta. Sin embargo, las mecánicas son únicas y aunque los mundos genéricos tengan una cierta similitud, ¿no?
de alguna manera. En todos los juegos, pues más o menos, si juegas en tercera persona, un juego de disparos, pues entonces hay unos botones de disparo, hay unas especie de lenguajes comunes, ¿no? De cómo se gira, cómo se camina, con qué botones se hacen algunas cosas, porque si no, eso sería extremadamente difícil de conseguir. Sí es verdad que todo juego tiene la obligación, si planteamos la idea de antes de que el espectador pueda entrar en la actitud lúdica o pueda sentirse jugando, tiene que sentirse cómodo con los controles, tiene que conocer esas reglas de alguna manera y nosotros las tenemos que transmitir. También lo tenemos que hacer desde el punto de vista de la inmersión. Y con ello vamos a ir a un tema que a mí me interesa mucho, que es el tutorial. El tutorial lo vamos a relacionar, por supuesto, con la magia y además con dos conceptos distintos que se puede aplicar de dos formas diferentes. ¿Qué ocurre aquí? Aquí nos damos cuenta de que enseñar a jugar a alguien algo se puede hacer de dos maneras. De una forma absolutamente abstracta, en mi opinión son los peores tutoriales. Ahora estoy jugando un videojuego que se llama Gears of War 5, que tiene el tutorial a la vieja usanza, que es feísimo, ¿no? Es una fase de transición en el juego que simplemente está hecha para que te enseñen a usar los botones. Y no tiene el menor interés narrativo, simplemente estás en un escenario súper abstracto, que no te importa tres carajos, que te enseñan cómo saltar, cómo disparar, cómo coger un arma, cómo recargar. A mí eso solamente me pide... Pan me pide que quiero que esto pase ya, que quiero entrar a jugar porque yo sé que durante ese tutorial yo no estoy jugando, me están llevando por el camino de la amargura y yo no tengo tanto tiempo como para jugar para entrar en ese tedio. Sin embargo, hay otros juegos que lo hacen de forma muy interesante y es que ya entran en la narrativa propia del juego con unos controles muy básicos y van añadiendo mecánicas poco a poco, pero durante ya la propia narración del juego para que aprendas a jugar, ¿no? Van introduciendo con pequeñas visiones in-game, que te ponen un botón, dale a la para saltar, pero ya están ocurriendo cosas que son importantes para la narración. En los videojuegos el uso del tutorial es extremadamente complejo, lleva un montón de estudio teórico detrás, porque claro, tiene que cumplir la necesidad de que el jugador tenga una curva de aprendizaje, aprenda a jugar al juego de una forma ágil, pero sin chocar con que la narración del juego avance y entres en ese tedio, ¿no? A mí esto, claro, me parece fundamental porque en la magia yo me doy cuenta de que nosotros tenemos que estar constantemente enseñando al otro jugador, al espectador, si lo quieres llamar así, en dos caminos distintos. Le tenemos que enseñar, por un lado, a hacer las acciones que él se ve obligado a realizar en un determinado juego, ¿no? A mezclar, a cortar, a cómo elegir una carta, a cogerla, mirarla, guardarla en la baraja, a repartir en dos montones. Muchos juegos, si lo piensas, cuando además pensamos en, sobre todo en juegos de cartas o juegos de mentalismos en los que el espectador tiene que tomar determinaciones, nosotros tenemos la obligación de explicarle cómo se hace eso, ¿no? Y de la misma manera tenemos otro tutorial diferente que es el del imposible. Nosotros tenemos que explicar al espectador para que entre en esa dinámica de juego que lo que están viendo es imposible, que hay una serie de condicionantes que hacen que el juego no pueda tener lugar, que la carta está perdida en el centro de la baraja y de esa manera cuando suba será más imposible y eso hay que explicárselo a los espectadores. Yo entiendo que normalmente tienen tantas cosas en las que pensar durante un juego de magia que muchas veces no se detienen a pensar en las vicisitudes, ¿no? Y en las condiciones y nosotros las tenemos que recalcar. Esa es un poco la vía tamariciana en la que se plantea la idea de que él tiene que recalcar las situaciones que se encuentran en cada momento, diciéndolas muchas veces para que el espectador sea consciente de ellas de la forma más cómoda posible. Claro, y estas dos cosas muchas veces no las encontramos con los mismos dos tutoriales de la magia, ¿no? Y esto, a mí, igual que te decía al principio, la idea de teorizar, que te amuebla un poco la cabeza, a mí en este caso cuando analizo magia, en las veces que hago a lo mejor alguna consultoría en la tienda y yo hago a veces consultorías, la gente me enseña el material y yo les hago pues un poco el repasillo de mi opinión o las ideas que pueda tener o las aportaciones que les pueda dar, ¿no? Entre otras ideas siempre está la de estás usando el tutorial bueno o el tutorial malo. Y esto a mí me ayuda mucho también a entenderlo. El tutorial malo, voy a empezar primero con la explicación de las cosas, es cuando nosotros nos encontramos siempre fases de tedio en la que le tenemos que decir al espectador: y ahora cuentas dos montones, mira, vas a elegir una carta y para ello vas a contar dos montones, y ahora vamos a hacer esto, y ahora vas a colocar esto aquí, o incluso cuando lo tengo que hacer yo y lo tengo que explicar, ¿no? Y me doy cuenta de que para el espectador muchas veces no hay nada interesante que ocurra. En este sentido, si lo puedes leer, hay un artículo de Alex Emsley en las obras completas, en el volumen 1, que es fantástico y explica perfectamente esto que te estoy diciendo ahora, que es cómo mantener el interés creado durante todos los procesos de un juego con, no me acuerdo, el no sé qué automático, que es brutal y para mí va a misa, ¿eh? Vamos a hacer un estudio de esto también en los Secret Files muy a fondo, porque es una cosa que utilizo yo muchísimo a la hora de trabajar magia, el asunto del señor Emsley.
Sea como sea, lo que tenemos que hacer es pensar que si nosotros tenemos que dar unas órdenes, esas órdenes tienen que tener un sentido dentro de la trama del juego, ¿no? Muchas veces cuando pedimos algo a un espectador simplemente se lo pedimos, le decimos, mira, y ahora echa cartas en la mesa y cuando quieras te paras, y ahora repartes en 2 montones, y ahora haces esto, y encima hay que explicarle bien cómo se hace, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que las buenas explicaciones, y esto no te voy a dar soluciones mecánicas y matemáticas para el asunto, porque cada uno de las veces en lo que los tengas que hacer vas a tener que pensarlo, pero sí, lo que sí que te pido es que seas consciente de cada vez que tienes que dar órdenes, si estás haciendo que la narrativa del propio juego, no hablo de la historia que cuente, sino la propia trama interna que tiene todo juego en sí mismo, está avanzando a través de ello, ¿no? Si el espectador sabe para qué está contando cartas en la mesa, ¿no? Imagínate que yo le digo a un espectador que tiene que contar cartas, hacer 2 montones y María Santísima. Eso tiene que ser interesante y al espectador le tengo que explicar cómo se hacen los montones. Así que esa primera parte en la que la explico, puedo hacerlo mientras el espectador está haciendo otra cosa o mientras está ocurriendo otra cosa interesante para el resto del público. Imagínate que le digo al espectador que corte la baraja a la mitad, que se quede en la mitad superior. Que coja la baraja tal y como la cojo yo, que es muy importante porque la posición de los jugadores es fundamental para repartir cartas. Y que hay que ver qué tal se reparten cartas. Yo reparto cartas así, de una en una, cojo desde aquí arriba, y eso siempre viene muy bien porque no te pueden ver las cartas. Esto es una historia que me estoy inventando ahora mismo, pero es una pseudoexplicación muy cortita, pero tiene que ser muy corta, porque tampoco puede ser invasiva. Aquí tampoco puedes coger y soltarle un rollamen que le aleje de la importancia del efecto. Pero bueno, simplemente cualquier cosa o explicarlo en 2 palabras muy bien. Que vayas echando cartas porque lo que necesito es que cojas un montón que esté sacado de la forma más aleatoria posible. Así que vete echando cartas y también puedes echar cartas del centro porque lo que tienes que hacer es una especie de nueva baraja única para ti. Ahí está, y ahí de esa manera el espectador sabe que lo que está construyendo es una nueva baraja. Cuando hagas 2 montones, le digo, con una baraja no nos va a valer, vas a necesitar 2. Así que ahora vete echando, echa unas pocas cartas aquí y reparte todo lo rápido que puedas, vamos a echar una carrera, a ver cómo de rápido eres capaz de repartir. Por poner una tontería, esto no es bueno lo que te estoy diciendo, pero simplemente explica de alguna manera que nosotros cuando pedimos a un espectador enseñar algo hay que tener cuidado y pensar, cuando estamos dándole órdenes, esto no solo se entienden, que es fundamental, sino esto está siendo interesante o estoy en un tutorial malo. Y luego, por otro lado, es el del imposible, ¿no? Cuando queremos que un espectador entienda que un juego es imposible, tenemos 2 vías diferentes, ¿no? Una sería la línea tamariciana, en la que hay un hincapié constante en las condiciones reales, físicas de la magia, del truco, algo en lo que yo estoy totalmente a favor, porque creo que el espectador, y no voy a volver a entrar, porque como siempre que me pongo aquí en el podcast salen millones de temas paralelos, yo creo que el espectador es consciente de que está en ese círculo mágico en el que está viendo un espectáculo de magia de unos condicionantes y unas acciones mecánicas que son asumibles. Así que no me parece que haya ningún problema en hacer mención a la trampa, Yo la hago y no me preocupa nada y dentro de mi forma de entenderlo me lo justifico. Sea como sea, esa vía tampoco puede ser chocante en las vicisitudes del juego, ¿no? Si Tamariz es una lección de verlo, explicar y decirle al espectador que toque, que mire, que compruebe, con 1.000.000 de artimañas, y creo que es una de las cosas que muchas veces en Tamariz no nos damos cuenta por pensar en otras, porque claro, un maestro de este tipo tiene tanta profundidad que nos cuesta ver los detalles. Es que yo te mandaría un ejercicio, si me dejas que te mande deberes, es que veas esos juegos de Tamariz y te fijes cómo cada vez que Tamariz le dice a un tipo, mira, no hay nada, aquí se puede tocar, esto se puede comprobar, siempre lo hace de una forma interesante que el espectador recuerda y que aporta a la trama interna del juego. Que la trama interna del juego no tiene por qué ser, vuelvo a decir, contar una historia. Puede ser la curva de tensiones y relajaciones que un juego necesita para llegar al final. Así que en ese sentido creo que Tamariz es uno de los genios porque es el que plantea ese tutorial y el que lo hace bien, ¿no? Y muchas veces cuando lo criticamos es desde el punto de vista del tipo que lo hace fatal y dice, bueno, y esto se puede examinar, y esto se puede tocar, y eso no aporta absolutamente nada. Siempre hay que hacerlo desde una forma lo más positiva posible. Así que lo que te digo es lo mismo en este caso, que pienses si lo estás explicando con el tutorial bueno que hace que la trama avance o con el malo. Por otro lado, tenemos también el planteamiento más in-game, que sería ya el que no hacemos mención al salto prácticamente nada, que sería un poco la línea más ficcional al estilo de Gaby. Tampoco me metería aquí en jardines de este tipo, conceptuales, porque cada maestro tiene los suyos. La de Gaby es, para mí, uno de los grandes breakthroughs, avances de la magia a nivel conceptual, porque Gaby plantea que esa sensación de imposible tiene que estar, y que esa sensación de que se superan esos tramos lógicos tiene que estar. La ficción, no quiero hablar en su boca, hablo de mi interpretación de ello. Lo que hace Gaby es plantear que sus estructuras tengan de una forma introducida ese tutorial, que el espectador, por la claridad de las acciones, por cómo está haciendo todo, y sobre todo también porque Gaby dibuja extremadamente bien las fotografías visuales para evitar decir algo, ¿no? Una cosa la podemos decir de 2 maneras.
la podemos decir de voz, mira, toca que no hay más cartas, o de forma visual, observando un distanciamiento enorme y dibujándolo de una forma en la trama que Gaby hace de una forma fantástica para que de alguna forma eso se recuerde, ¿no? En ese caso que hablamos de la ficción, en este sentido en el que no queremos hacer mención a la trampa, no tenemos que hacer mención a la trampa de forma explícita, pero de una forma implícita tiene que estar esa construcción del imposible siempre lo mejor definida que nosotros nos podamos permitir. Y lo mismo en Gaby, cuando hablamos de no hacer mención a la trampa, no nos damos cuenta de que él está construyendo a la vez todos esos condicionantes fantásticos para que el espectador pueda recordar el momento exacto en el que no tocó, en el que se vio que había 12 cartas, en el que el tipo fue el que contó las cartas en la mesa, porque utiliza otros vericuetos verbales para llegar a ese mismo significado, partiendo pues quizá de otros conceptos totalmente diferentes a los, o diferentes o compatibles con la versión tamariciana, que a mí me resulta también fantástico. Sea como sea, Gaby para mí es un maestro de los tutoriales in-game, del tipo que tú aprendes a jugar al juego sin tener ni siquiera la idea de que alguien te explique ningún control. Viendo un juego de Gaby, tú sientes muchas veces el imposible sin que él te explique las condiciones, pero tú podrías describirlas al final. Veo otros muchos casos de magia en la que se abre en ese sentido, en el de no hacer mención a la trampa, en las que el espectador al final no es capaz de definir las condiciones. Y yo creo que ese es uno de los secretos que hay que tener. Así que, bueno, lo mismo, no me quiero enrollar mucho más porque como siempre me meto aquí en océanos profundísimos, pero pensar en la idea del tutorial, de cómo está aprendiendo el jugador esto, el espectador está aprendiendo esto de una forma constructiva o meramente instrumental, es fundamental al ver nuestra magia. Y siempre pensar que tenemos que cumplimentar al menos estos dos apartados. Que el espectador tiene que entender qué hacer en el caso de que tenga que hacer algo tan básico como coger y recordar una carta, o llevar el camino directo al imposible. En nuestros juegos siempre tenemos que analizar si esas dos facetas están cumpliendo al máximo y si lo estamos haciendo de una forma integrada o si simplemente nos estamos saliendo con una ruptura de la propuesta que estamos haciendo simplemente por una necesidad mecánica, lo que estaría muy mal. Así que bueno, espero que esto te dé que pensar. Ya sabes que tus opiniones me llenan el corazón y me gusta mucho saberlo. Y aprovecho en medio del podcast para decirte que seguro que si no estás con el móvil o lo estás viendo, puedes darle a suscribir, a like y todas estas cosas ya en medio para que no lo dejes al final. Porque ahora te voy a contar también otra historia fantástica y te la voy a contar más ilusionado todavía si ya estás suscrito, like, todas esas movidas que se hacen que son tan fantásticas. Y vamos a hablar de la idea random de la semana. Y llegamos a esta última idea del día. Desde hace mucho tiempo yo trabajo con un amigo, Lucas, con el que he vivido las aventuras mágicas más locas que uno se pueda imaginar. Y me cedió una idea fantástica que tiene, que está publicada en el libro Antes de la trampa, que a mí me parece preciosa. Él sale a escena con 3 cajitas y las deja en la mesa. Un espectador elige una de las cajitas para que se haga el juego que contenga. Los otros 2 juegos no se van a hacer ese día y ese juego sí se va a hacer. El tipo elige, se enseña que había las otras 2 y los juegos que se pierde se nombran un poco de forma rápida, se hace ese y en el caso de Lucas además tiene predicha cuál es la caja que iba a elegir el espectador. A mí esto me parece maravilloso ya conceptualmente, la idea del coste de oportunidad, ¿no? El hecho de que el espectador pueda tomar una parte activa en el propio espectáculo, eligiendo qué juego se va a hacer y cuál no. Yo hablando con él, teníamos las primeras ideas muy bonitas, era que las cajas fueran un poco como los regalos de los Reyes Magos, ¿no? Hubiera una caja de cartón, una caja de madera y una caja de metal muy bonita, ¿no? Porque eso ya coloca un cierto componente simbólico en la elección por parte del espectador que le da mucha fuerza. Yo la parte que no suelo hacer es la parte de la predicción, pero sí que hacemos una cosa que es muy interesante, porque yo tengo una obsesión con la que estoy trabajando y creo que por fin estoy dando con el juego que tiene lo que yo necesito, que es la idea del espectáculo que perdure, ¿no? La idea de que un juego pueda tener consecuencias en un espectáculo posterior al que estoy haciendo en ese momento. Así que yo lo que hago con la cajita, fue un juego que utilicé mucho tiempo al principio del espectáculo, tengo las 3 cajitas y en cada una de ellas hay un juego pequeñito de objeto, ¿no? A veces hay gomitas, imperdibles, un poco variado, ¿no? Un cordón y anillo, objetos ya elijo que no sean cosas muy obvias a primera vista y que cuando el espectador abra y vea que podía haber elegido simplemente no entienda qué iba a ocurrir, ¿no? No tenga claro qué es lo que iba a pasar en ese momento y no sepa exactamente lo que se pierde, sino tenga que intuir qué es lo que se pierde. En cualquier caso, yo lo que digo es que tengo ese conjunto de juegos colocados en la mesa, el espectador elige una caja, y yo lo que digo es que el juego que haga ese día se va de la caja.
En cuanto ese juego se hace, ese juego se quita y durante un montón de tiempo ya no vuelve a salir. Así que en la próxima actuación estarán los 2 juegos que descartaron y el que sustituya al que eligieron esa vez. De tal manera que eso siempre va a ir evolucionando. Que el hecho de que un espectador pueda ver este juego hoy hace que en las próximas 10 actuaciones, por ejemplo, eso depende de la lista de juegos que entren en mis 3 cajitas, ¿no? Yo tengo unos 15 o 20 dependiendo del momento. Esos juegos ya no se pueda ver, que durante un tiempo muy largo ese juego está precluido de salir, que van a ser las únicas personas que van a poder verlo y los demás no van a poder verlo. Y a mí eso me parece muy interesante porque le da a los espectadores la idea de que ese espectáculo, que de alguna manera ocurre en todos, ¿no? Se produce por repetición, cada vez que vamos a ver un espectáculo de magia, sabemos que lo que vamos a ver es siempre lo mismo, en cierta medida, ¿no? Que los juegos van a salir, que puede que haya momentos de espontaneidad, pero que hay una línea de fondo en la magia que esa es inalterable, ¿no? Totalmente inmutable. Sin embargo, a mí me parece que si vamos encontrando la manera de generar algún cambio de ese tipo, como la idea de la cajita, que haga que un espectador le pueda preguntar al otro, oye, ¿tú lo viste? ¿Qué salió cuando fuiste tú? Y sepan que lo que estás haciendo, si eres sincero y estás creando una realidad verdadera, va a tener un resultado posterior en otro espectáculo siguiente, a mí me parece muy interesante, ¿no? De alguna manera también estamos diciendo que nosotros estamos dispuestos a cambiar, que toda la magia y todo lo que hacemos tiene un componente evolutivo muy alto y en un plan muy potente, ¿no? Así que esa es la idea. Yo trabajo mucho con este tipo de asuntos, ¿no? Con la posibilidad de crear juegos que empiecen en un espectáculo y terminen en otro, de alguna forma que se establezcan como conectores de un efecto a otro. Y a mí eso me parece que es una de las herramientas que quizá no utilizamos tanto y lo que hacemos es crear unos espectáculos que tiendan un poco a la imagen de película, ¿no? De que se pueden volver a ver, que eso no está mal en ningún sentido, pero quizás si busquemos de alguna forma trascender un poco en el sentido como Derek del Gaudio en su espectáculo, que saca a un espectador fuera del teatro, que vuelve a terminar de ver el show al día siguiente, de repente añadimos una dimensión un poco mayor, ¿no? Quizá tener algún juego que los espectadores resuelvan cuando vayan a su casa, ¿no? Un sobre en el que esté una respuesta, una pregunta, que ya tengan desde el principio y tú les pidas que no la abran hasta llegar a casa y vivan un último efecto una vez en casa. Quizá eso sea muy bonito, ¿no? O que un último efecto se resuelva por correo electrónico unos días después. De alguna manera buscar el trascender esas fronteras en el del Huizinga, claro, como siempre, como te planteaba al principio, Huizinga hace esa delimitación espacial y temporal, transgredirla de una forma consciente, siempre que el espectador sea consciente de que esa transgresión existe, que ese círculo estaba bien definido, le da una riqueza y un color fantástico y hace que esa experiencia mágica, en mi opinión, no se transgrede el círculo mágico, simplemente la amplía mucho más, ¿no? Es tan bonito es que la noche de Reyes para los niños dura toda la noche, ¿no? Porque está desde el que se van a dormir hasta que en el momento en el que eso concluye. Y quizá la cena de Reyes sea muy potente porque hay que esperar luego unas horas para la conclusión final. Y en magia podamos ir un poco también por esa línea. Así que ahí queda esbozada otra semana, otra idea. Espero que te haya gustado este cuarto podcast. Seguimos avanzando. Para los próximos tenemos entrevistas, cosas más molonas que el copón. Ya sabes, ya te lo dije antes, pero vamos, lo de suscribirte y eso es muy importante, ¿eh? Y compartirlo para que la gente sepa lo que estamos haciendo. Y no te olvides de nuestros Magia Studio Secret Files, esa plataforma online que está tan fantástica y que puedes oír todos nuestros estudios de todos los tipos. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la semana que viene.